Sé lo que quiero para mi negocio y en Caja Rural del Sur me ayudan a darle el impulso que necesito. Me llamo María, tengo 32 años, diseñadora de modas, empresaria y soy del Sur. Porque sé lo que quiero, elijo la financiación para empresas y autónomos de Caja Rural del Sur. El impulso que mi empresa necesita. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. Estamos una semana más con ustedes en nuestra tertulia de Huelva a la Mirilla de Huelva. Nos acompañan en esta ocasión a mi derecha Paco Francisco Villarejo, Paco Villarejo, doctor en Historia. Además nos tiene que contar su periplo por el sureste asiático, ¿no? Bueno, no me gusta hablar de mí, pero como el tema va a salir, pues aprovecho. También está con nosotros Francisco Alonso, geólogo, miembro de la Universidad de Huelva. Buenas tardes. Especialistas en tsunamis. Para que lo identifiquemos mejor, ¿no? Y a mi izquierda está José Luis Ruiz, director de Latitudes, que se está celebrando ahora sus exposiciones en distintas salas, la de la Caja Rural, en la del Museo, en la Diputación Provincial. Casa Colón, en pleno festival. Casa Colón y Caja Sol. Caja Sol, o sea que está en plena actividad del Festival de Latitudes de Fotografía. También está con nosotros Juan Antonio Morales, que está geólogo y también de la Universidad de Huelva. Voy a ver si Estudio nos puede colocar un mapa, y porque me gustaría arrancar ahí la conversación, porque esta semana hemos querido centrarla en algo que muchas veces se desconoce, pero que tiene una tremenda importancia, y solamente nos acordamos de ello cuando ocurre y lo sentimos, ¿no? Ese es el mapa que ustedes están viendo de los movimientos sísmicos que se han producido en los últimos 30 días en la península ibérica. El último, que aparece una estrellita, es que se ha producido recientemente, porque esta captura la de pantalla la hemos hecho a la cuestión de media hora, y que se acaba de producir en Lorca. Esta información es del Instituto Geológico o Geográfico Nacional. Y el periódico digital Huelva Red lo tiene en su página principal y se ve como movimiento sísmico. Entonces, viendo esto un poco nos hacemos idea, yo le pregunto un poco a los expertos, de dónde estamos y dónde es una amenaza lo que tenemos enfrente, ¿no? Porque yo veo que hay uno muy rojo, eso significa que ha sido superior a 4. Y ese ocurrió ahora aproximadamente una semana, porque nosotros en la información de Huelva Red salió publicado que había habido 9 movimientos sísmicos muy seguidos. En 3 días se habían producido todos movimientos sísmicos. Y me gustaría conocer vuestra opinión, porque yo no sé si la población de verdad conoce esta información, qué tiene que hacer, hay algo preparado, no hay nada preparado, o nada más que nos acordamos de cuando la noticia, Italia, pasa esto, pasa en algún sitio, en Lorca. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Empezamos por el geólogo o por el tsunami? Pues podemos abordarlo desde como queráis. Estas dos perspectivas. Primero, si os parece, charlando sobre este tema, decir que lo que acabamos de ver en imagen es una respuesta natural. Esto, precisamente, casi nadie ha sentido un terremoto de los que estamos hablando, sin embargo, se están registrando. Punto 1 importante es que existe un importante control de la actividad sísmica. Esta actividad sísmica sabemos de ella si la consultamos, no porque hemos sentido temblar la tierra bajo nuestros pies, cuando la sentimos, cuando nos alarmamos. Por esto, en este momento, quizás, lo importante es charlar de esa tranquilidad, que sabemos que es una realidad que tenemos ahí. Y aprovechando casi tus palabras, lo que no podemos es volver la cara a esa realidad, mirar al océano sabiendo que ahí bajo el mar hay una importante zona de fractura que diariamente, y es lo que se detecta, y es un mensaje de tranquilidad obviamente, pues hay una fracturación, esa fracturación de las rocas implica pequeños microsismos de los que la mayoría de los ciudadanos no sabemos de ellos, salvo que tengamos interés en buscarlos, y por eso en vuestra página web, precisamente para popularizar esta realidad, que es muy bienvenida, esa idea, pues quien quiera puede tener esa información. En este sentido, desde esta tertulia, de esta mesa de trabajo aquí, pues lo que vemos es una muy buena ocasión para comentar que eso es un hecho natural y que lo que
estamos encontrando es la respuesta precisamente a la fluctuación de rocas, porque hay dos grandes masas continentales, una es la península ibérica y la otra es África, que están rozándose, se están rozando, y a veces se libera energía a consecuencia de esa fricción. Otra cuestión es que esa fractura que se produzca sea demasiado grande, y si es demasiado grande, pues posiblemente, depende en el sitio que sea, si es en el mar, muy posiblemente, si fuese muy grande, sabemos aquí, porque tenemos experiencia, hay datos importantes, el compañero seguramente Juan Antonio nos va a hablar de ello, pues sabemos que en tiempos no muy antiguos, habría que irse a algo más de 250 años, pues hubo importantes tsunamis. En este sentido, digamos, trayendo y haciendo válido el principio del actualismo, sabemos que lo que ha pasado antes va a volver a pasar. Por tanto, está la falla. Y sabemos que ya pasó. Y había antecedentes, pues lo estamos viendo además, y lo estamos viendo, que hay una, lo llaméis vosotros una, ¿cómo se llama? Un movimiento sísmico, liberación. Una liberación de energía importante, de energía, de alguna manera. Lo que es evidente que debemos de tener, y por eso existe este control. Hay además importantes estaciones sísmicas que están instaladas en la provincia de Huelva, algunas otras en el Algarve portugués, otras en Cádiz, que sirven precisamente para documentarnos. Es como si fuese un libro. Esas estaciones lo que nos dicen es una información tremenda para poder dar mejor respuesta desde el punto de vista científico y técnico. Podemos hablar sobre esto bastante, pero me gustaría quizás que Juan Antonio nos introdujese ahora con la otra variante. Si hay este terremoto que estamos hablando, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, pues realmente hemos visto ahí que de ese ¿Puede poner mapa, por lo nuevo el control, a ver si nos pueden poner de nuevo la página? Que se muestra ahí, pues hay muchos epicentros que están en el fondo marino. Todos los que están ahí a la parte del Cabo San Vicente y en la zona del Golfo de Cádiz, pues todos son epicentros submarinos y sin embargo no ha habido ningún tsunami. O sea, quitamos un poco de la cabeza de la gente que todos los terremotos con epicentro marino se llaman maremoto y por lo tanto forman un tsunami. No. Muchos de esos terremotos pueden ser muy profundos y simplemente se transmite a la superficie del terreno la vibración, con lo cual el agua vibra, genera olitas que se llaman seiches y no es ningún peligro. Solamente los que lograran, tampoco por haber un terremoto muy grande, si es profundo, se generaría un tsunami, es decir, que puede haber un terremoto grande y no generar tsunami. Generar también olas que serían un poquito más grandes, pero tampoco serían un tsunami. Es decir, quitamos un poco el concepto de la gente de que no todos los terremotos que tienen un epicentro debajo del mar generan un tsunami. ¿Cuándo se generaría un tsunami? Pues un tsunami se genera cuando tenemos un movimiento, el epicentro muy en la superficie. Cuando de pronto tenemos un movimiento súbito de una masa de tierra que desplaza una masa de agua. Y no hace falta que sea muy grande. Por ejemplo, los últimos que hemos sentido aquí, de magnitud 4,4, que tenían un epicentro superficial, pues generaron un tsunami de 19 centímetros. Bueno, 19 centímetros no es una gran cosa, no es un tsunami, no arrasó playas, no mató gente. Sí, esos han sido los últimos que en 2011, y o sea, han sido 2007 y 2011. Nosotros registramos en el mareógrafo del puerto de Huelva, que llegó y entró por la ría un tsunami de 19 centímetros, que parece de juguete, ¿no? Pero bueno, nos sirve para saber cómo se comporta y cuánto tiempo tarda en llegar, y cuánto tiempo tarda en entrar por la ría. Pues tardó 20 minutos en llegar, tardó media hora en llegar desde el epicentro hasta la boca de la ría, y después tardó 20 minutos en entrar desde la ría, 10 minutos hasta el muelle Juan Gonzalo, y otros 10 minutos hasta el muelle de Levante. ¿Y a qué distancia estaba el epicentro de la costa? El epicentro estaba como a 250 kilómetros del Cabo San Vicente. Y tardó 10 minutos. Y tardó media hora en llegar a la boca de la ría, y después, desde que entró por la boca del Espigón, 10 minutos al muelle Juan Gonzalo y otros 10 hasta... O sea, que iba a 100 y pico kilómetros por hora. No, a 700 y pico kilómetros por hora. Dentro de la ría frena, de la ría frena porque el canal es estrecho y tiene poco fondo. Pero va decreciendo. Sí, pero claro, va decreciendo y se va frenando. ¿Qué pasa? Eso nos sirve para saber cómo se comporta. No hace falta que un tsunami sea enorme. Claro, lo que hace falta para que se forme un tsunami simplemente es que el epicentro esté muy a la superficie y se mueva una gran masa del fondo oceánico que desplace al agua. Y eso se puede dar en terremotos pequeños o en terremotos grandes. En este caso se dio en uno pequeño, gracias a Dios, y pudimos registrarlo instrumentalmente, pero
El último grande pues se produjo, como habéis dicho, en el terremoto de Lisboa, hace más de 250 años, pero antes ha habido otros y tenemos un periodo de recurrencia bastante gordo. Se registra muy bien, los sedimentos de la ría de Huelva tienen registrado 14 tsunamis en los últimos 8.000 años. Entonces, eso quiere decir que más o menos de los más antiguos estamos en torno a los 1000 años entre un tsunami y otro, pero de los más modernos estamos en torno a 400 años. Pero bueno, no hay que fiarse, porque eso quiere decir, por un lado, que parece que los más modernos, los que están más cerca de la actualidad, son más seguidos. Pero esa media de 400 años no quiere decir nada, porque ha habido algunos que han durado 80 años de uno a otro, y ha habido otros que han tardado 500 años. Y los dos últimos, pues pasó 250 años entre uno y otro. Con lo cual, parece que puede haber, o por lo menos lo que yo deduzco, es que puede haber diferentes focos que no van acompasados. Entonces algunas veces van muy juntos y otras veces van más separados. ¿En todo ese tiempo se ha registrado algún fenómeno catastrófico realmente, algún tsunami que haya devastado parte del territorio español? Sí, por supuesto. Por ejemplo, el tsunami de 1755, que fue el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, el del terremoto de Lisboa. Porque, como tú bien has indicado antes de empezar, estaba donde estaba frente el de punto Cabo rojo. San Vicente, donde O sea, estaba si el punto rojo. El foco, ese punto rojo los puntitos grande, amarillos, amarillos que hay encima del punto rojo. Ahí está, exactamente. Del gran punto rojo que... Pero realmente se conoce como terremoto de Lisboa, Sí, ¿no? porque, pero no está cerca de Lisboa. Fue Está Lisboa más donde en causó los mayores daños. Bueno, pues ahí llegó un tsunami a las costas de Huelva y de Cádiz. A Huelva llegó con 15 metros de altura, mató alrededor de 1000 personas, entre pescadores y gente que vivía en la costa, en las marismas de Ayamonte y La Cristina, y está muy bien relatado por el alcalde de Huelva de aquellos tiempos, por Jacobo del Barco, que también lo relata, pero el relato del alcalde de Huelva es muy... Lo vivió él. Lo vivió, entró y describe cómo entra por la ría, cómo arrasa los barrios bajos de Huelva, y describe que fueron 3 olas, lo describe muy bien. ¿Y anterior a ese? Anterior a ese hubo uno en 1531, 250 años antes. Anterior a ese, en época árabe, hubo uno en 1013, antes hubo uno en 881, antes hubo uno en 395. Los registros esos son geológicos. Geológicos, registrados y... que quedan, los hemos sacado en los sondeos que hemos hecho en la ría de Huelva. Muy bien. ¿Y cabe la posibilidad de que un tsunami arrasara con la civilización de Argantonios, por ejemplo? Sí, totalmente. Hay uno, bueno, ahí tengo yo escrito una novela, Más allá de las columnas de Hércules, que pilla los datos científicos y describe cómo afecta un tsunami en el año 562 a.C., entra por la ría de Huelva y queda marcado. Estamos hablando estamos hablando de 500 y 1000 años antes de Cristo. No, estamos hablando, hay dos, uno en el 1100 antes de Cristo y otro en el 560, en torno al 560 antes de Cristo. Justamente cuando la civilización... Uno al principio de la civilización tartésica y otro justo al final. Justamente en la época que empieza. Pero es que es más, es que no solamente están los registros de la ría de Huelva, sino que es que si nos ponemos a ver las descripciones de las excavaciones arqueológicas de, por ejemplo, de la zona donde está la cadena Cero, debajo de la iglesia de la Concepción, pues había un horno destruido con el mortero de metal dentro, congelado de la ola. Están los restos de hornos de fundición dispersos en forma de media luna de la ola entrando. Están los restos de conchas tapando los registros. Hay un templo excavado completamente por el ya fallecido Gustavo Castillo Rey y otros colaboradores en esa zona. Y volvieron a retomar la actividad, pero ya nunca con tanta fuerza, y desde luego se acabó el comercio con Grecia. Entonces, y después hay otro también muy importante que ocurre al final del periodo calcolítico, en torno al 2500 a.C. Entonces hay algunos tsunamis que son muy significativos desde el punto de vista de la historia y que los historiadores nunca lo han tenido en cuenta. Y que ahora mismo el registro geológico demuestra que esos tsunamis existieron y tuvieron una influencia son de credibilidad total, ¿no? Total, es decir, son las mismas capas del terremoto de Lisboa, las mismas capas que el carbono 14 las data y el plomo 210 las data como del terremoto de Lisboa, las mismas las tiene más abajo en el registro de la ría. ¿Eso está publicado? Está publicado en el Quaternary Science Review
que es una revista de las más prestigiosas que hay de cuaternario, ¿Que es sedimento francesa? reciente, inglesa. Y es una revista que está de las primeras en el ranking de revistas científicas en ciencias de la Tierra. Y bueno, y después también está publicado en algunas revistas científicas españolas. Sí, yo quería, bueno, en primer lugar, pensar que el término tsunami es un término que aparece pues detrás y después de lo ocurrido en Tailandia. Siempre se ha llamado maremoto. No, quizá se ha bueno, popularizado, por el gran, se ha popularizado ahí, pero la palabra tsunami es una palabra japonesa que científicamente se viene usando desde antes. Pero no ha llegado hasta aquí. Entonces yo quería preguntar, la agresión a los fondos marinos, por ejemplo, las prospecciones de gas que se hacen en marítimas, también promueven este tipo de cosas, ¿no? Porque no tenemos recientemente, hace 2 años por ahí, lo que ocurría en la costa de Levante norte de nuestro país, la parte de Vinaroz, creo que era, ¿no? Bueno, había el proyecto Castor. Exactamente. Sí, ahí Entonces, Francia ha dirigido trabajo con datos respecto a ese proyecto. Sí. Entonces, ¿qué nos puedes decir de ello? El tracking, ¿no? En relación con el fracking. Sí, La cuestión esta que comentas también es importante, pero yo creo que convendría separarla porque son hechos distintos. Una cuestión, estamos aquí hablando ahora mismo, era la sismicidad natural. Es lo que ocurre por el propio proceso de la naturaleza de fracturación de las rocas. Otra cuestión es que estando presentes esas fracturas, por la razón que sea, en este caso pues de tipo económico, se haga una intervención antrópica en un lugar para modificar el campo de esfuerzos que existe allí. Cuando las rocas están fracturadas hay que hacerlo con mucha precaución. ¿Por qué? Porque ese campo de esfuerzos, que significa meter presión, modifica el comportamiento de las rocas, y si estaban, digamos, por decirlo de alguna manera gráfica, latente pero sin movimiento esa fractura, podemos inducir un movimiento. Y muchos pensamos, y en este caso pues sí lo digo con franqueza, que creo que la intervención del hombre en aquel momento fue clara para desencadenar una actividad sísmica inducida, que es de las pocas veces que hay constancia de ello a nivel internacional, y publicado así está también. En este sentido es una señal de alerta, y es que creo muchas veces pues el ser humano creemos que podemos con el planeta Tierra, porque somos capaces de manejar los tiempos y la energía que usamos, pero el planeta Tierra es tremendamente inmenso, tiene una energía impresionante y hay que ser muy prudente a la hora de actuar. Entonces lo que pasó en el proyecto Castor, en mi opinión, que antes de un periodo concreto, igual que hemos visto esta imagen, no había actividad sísmica o mínima, pues a partir de un momento se empieza a producir una importante actividad sísmica. Tanta actividad sísmica que llama la atención e incluso es percibido los terremotos por la ciudadanía. A partir de aquí, posiblemente hay un momento en el que no es fácil controlar, digamos, decir, pues que paren ya los terremotos, porque tú ya has manipulado aquello y se siguen encadenando uno detrás de otro, es como un efecto dominó. Una serie de procesos de fracturación que implicaron que cada terremoto fuese mayor que el anterior, hasta que hubo uno muy importante, sería en torno a septiembre del año 2013, si no recuerdo mal, pero podíamos mirar ahora las fechas, y esto dio lugar a una señal de alerta que en aquel momento significó la parada del proyecto Castor. En fin, con todo lo que eso tuvo de consecuencias desde el punto de vista económico, porque, en fin, es todo desconocido que allí se estaban barajando estas opciones. Pero es una actividad sísmica inducida, muy posiblemente por el ser humano. Y es un hecho que este caso que estamos comentando pues ha sido estudiado y está siendo estudiado precisamente para ver cómo el hombre es capaz de intervenir en la naturaleza produciendo una actividad sísmica que a todas luces es evidente que nunca se tuvo que producir. Pero, ojo, somos capaces de producirla. Lo que pasa es que controlamos realmente nosotros el proceso. Entonces, las explosiones atómicas que tienen lugar en el centro del océano, que experimentan muchos de los grandes los países que tienen poderío, armas atómicas, me imagino que crearán también, producirán cambios geológicos importantes que en el futuro, si no inmediatamente, pueden dar lugar a una concatenación de circunstancias que dé lugar a un maremoto importante, ¿no? Que lleguen a producir un maremoto con lo que estamos comentando, por eso decía que conviene separarlo, yo no me atrevería a decirlo exactamente así. Si bien es cierto una cosa, si tiramos de historia, el hecho de que nosotros en la península ibérica tengamos un buen registro de actividad sísmica histórico es
porque, entre otras cosas, en su momento hubo un convenio entre Estados Unidos y la dictadura que en aquel momento había en España, y era pues para permitir que se instalaran una serie de bases americanas, y con ellas venía también, digamos, en aquel acuerdo, venía la instalación de un observatorio geofísico. Este observatorio, este centro, el objetivo que tenía era exactamente controlar, entre otras cosas, los ensayos nucleares de la antigua URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque es un sistema de espionaje. Cuando se produce un ensayo nuclear, hay tal cantidad de energía que se libera que no puede pasar oculta a quien esté a tu alrededor. A ti no te dejarán estar allí, lógicamente, para verlo, pero liberas tanta energía que es como si fuese un terremoto. De hecho, un terremoto de estos que estamos viendo de magnitud 4, 5 aproximadamente, es el equivalente a una bomba atómica. Ahora mismo estamos comentando que ha habido uno de magnitud 4 cerca del Cabo San Vicente, pues eso sería aproximadamente como una décima parte de una bomba atómica. Eso ocurrió a la cuestión de 10-100. Pues ahí tenemos un ensayo, digamos, nuclear. La cuestión que cuando después se estudia el sismograma se puede discriminar si es producido por actividad... Fenómenos físicos naturales eso, o por fenómenos físicos provocados, ¿no? A tenor de este fenómeno importantísimo para la sociedad y para nuestro planeta Tierra, ¿existe ya una normativa, un protocolo para de alguna manera la ciudadanía sepa a qué atenerse ante la presencia de un tsunami inminente? Te lo digo a nivel universal y a nivel español. Al sureste Protección civil. Asiático había unos paneles de información. No, yo estuve ahora no he tenido oportunidad de comprobarlo, pero hace un par de años estuve en el sur de Tailandia, entre otros lugares, y una de las cosas, pues que me llegué a Koh Phi Phi, estuve allí 3 días, en realidad estuve muy poco tiempo, pero Koh Phi Phi es una isla muy pequeña, eminentemente turística, y está concebida exclusivamente para el turismo. La población debe de ser mínima, yo la ignoro qué población puede tener esa isla de nativos, pero sí es verdad que tiene una población importante flotante de turistas. Y sí me llamó mucho la atención, también lo había visto ya de una forma más ligera en Krabi, que está también situado muy cerca. Aquí me llamó mucho la atención porque los sistemas de señalización e instrucciones para casos de catástrofe de este tipo eran muy bien localizados, muy precisos y situados de tal manera que no tenían más remedio que verlo. Y además en todas las zonas de paso y en todas las zonas de confluencia y demás. Y todos encaminaban, además, los datos, las señales sonoras, los sistemas de sirena estaban instalados, en los mismos hoteles había sistemas de luces en pasillos y demás, y todos encaminaban hacia una zona que se había preparado para que todo el mundo fuera bastante fácil acceder por una masa determinada, son rutas de evacuación, y subir a lo alto de la parte más alta de la isla de Koh Phi Phi, que la isla es muy pequeña, está muy cerca, y de hecho los sistemas de subida eran verdaderamente accesibles, fáciles y cómodos incluso, y podían aceptar oleadas de subida. Y estaba señalizado lo mismo que nosotros señalizamos, peligro de incendio o no tocar peligro de muerte en los postes eléctricos, pues ahí estaban señalizados atención tsunami, y en letras pequeñas ya instrucciones más concretas de localización de alarma. Sí, pero a lo que yo me refería, ¿existe en España por parte de Protección Civil un programa de alerta para este tipo de cosas? Bueno, ¿o todavía es prematuro? ¿Tú sabrías reaccionar en este momento? Yo no. Pero entonces no existe. Esta es la respuesta. Bueno, esta es la respuesta. Yo no. Pero los científicos en algo pueden mostrarnos, pueden enseñarnos. Claro, sí, bueno, en Koh Phi Phi nadie supo reaccionar, claro, porque tampoco había hecho. Tuvo que producirse la catástrofe para que empezaran a pensar en cómo solucionarlo en caso de que se repita. Y yo pienso que es como decían los militares que están en la guerra, que es muy difícil que una bomba caiga 2 veces en el mismo agujero. Y a lo mejor no se repite la isla. En geología no. En geología sí, una cosa se ha ocurrido, y además aquí se demuestra que ha ocurrido repetidas veces, sabemos seguro que va a volver a ocurrir. O sea, la bomba puede caer más para allá o más para acá, pero... En la isla tailandesa es posible que se produzca otro no es posible, no, es seguro. ¿San Francisco?
En San Francisco ha tenido... Es seguro que se va a... San Francisco se destruyó prácticamente. Vale, sí, sí. Verás, ese es nuestro caballo de batalla. Si estamos aquí es por eso. Si estamos aquí en este programa o en otros programas que hemos estado, o seguramente estaremos más, o si hemos participado en el documental que se va a estrenar este mes de marzo, el día 29, aquí en Huelva, el de la Gran Ola, es por eso, porque queremos que la gente sepa. Porque me parece una tremenda irresponsabilidad que si los científicos saben qué hay que hacer, no transmitirlo a la población, porque las autoridades no quieren, porque se va a espantar el turismo o porque al contrario, señaliza las cosas y vende Huelva como una costa segura, porque eso va a ocurrir, quieras o no quieras. Meter la cabeza debajo de tierra como un avestruz no sirve para nada, sino todo lo contrario. Entonces hay que establecer unos protocolos, la gente tiene que saber, y en determinados sitios de Huelva es muy fácil la evacuación. Tú comentabas que en Copipí pues rápidamente tenías señalizadas rutas de evacuación para ir a la zona alta. Pues mira qué fácil sería en Mazagón o en Matalascañas señalizar una zona que te llevara a lo alto del acantilado, o en toda la playa de Castilla, o en las zonas de aledañas a Lepe o a Cartaya. Es muy fácil, tienes el acantilado allí mismo. Bastaría con simplemente saber cuándo hay que hacerlo. Nosotros tenemos, quizás no hay, es verdad que no hay un sistema de alerta por boyas en esta costa, pero el mismo terremoto es la alerta. Si nosotros sentimos un terremoto fuera de lo normal y estamos en la playa, sabemos, no hace falta que venga nadie a avisarnos que hay que quitarse de la playa. Si hay un terremoto más grande de lo normal o sospechamos que es más grande de lo normal, simplemente hay que subirnos al cabezo más cercano que tengamos. Si tenemos una población grande, evidentemente una población grande no se puede evacuar en media hora, que es lo que tarda la ola en llegar desde el epicentro hasta nuestras costas. Es verdad, no se puede evacuar ciudades costeras en media hora, pero es muy fácil porque todas las ciudades costeras tienen edificios altos. Pues simplemente una cosa tan sencilla como que los gestores de los edificios altos, las comunidades sepan que cuando hay un terremoto grande no pueden tener las puertas cerradas, simplemente eso salvaría muchas vidas. Simplemente la gente que estuviera en una localidad costera pues tendría que irse a los pisos más altos de los edificios más altos. De esa manera... Que la gente hace justo lo contrario, claro. Perdona, es que la gente hace lo contrario. Cuando hay un terremoto se va a la calle. Ya. Sí. Vamos a tomar unos minutos a publicidad y ahora retomamos el tema. Retomamos la conversación en esta semana de la tertulia de Huelva a la Mirilla, el Mirilla de Huelva. La hemos centrado un poco, pero también hablaremos del Festival de Latitudes, de José Luis Ruiz, de las exposiciones que están en este momento en Huelva. Pero nos habíamos quedado en el último punto de la conversación, antes del corte publicitario, en cómo habría que reaccionar, ¿no? Que muchas veces se equivoca la persona pensando que hay que irse a la calle. Sí, no. En España los edificios tienen una normativa, tienen que cumplir una normativa sísmica, y lo más normal, salvo que el epicentro sea justo debajo del edificio, pues lo más normal es que si el edificio ha resistido el primer envite, el edificio está preparado para resistir un terremoto. Si es contraproducente que justo en medio del terremoto o después del terremoto intentemos salir del edificio, y más en una zona costera, porque si hay posibilidad de que luego venga un tsunami, nos va a pillar en la calle. Es más, si hay rutas de evacuación hacia zonas altas, pues sí, se puede salir y buscar esa ruta de evacuación, pero hay localidades en las que, como te digo, es absolutamente imposible. Son localidades llanas. Punta Umbría, por ejemplo, sería Punta Umbría imposible. o Isla Cristina son Bueno, localidades... Isla Cristina podría subir hacia Pozo del Camino, Pozo del pero ¿cómo Camino? evacúas tú a toda la población de Eso es Isla difícil, Cristina porque por una además sola tiene por una sola carretera y un por solo una sola puente? carretera y un solo puente? Es decir, es imposible. media hora imposible Pero evacuar sí hay 20.000 muchos personas. edificios altos, pues lo que hay que es subirse a los edificios. La gente que pueda se suba al edificio más alto que pueda,
y además que se suba a la terraza y disfrute del tsunami, porque eso es verdad, ¿no? Hay técnicas que deberíamos de conocer y que creo ¿Y por qué que... no se han divulgado? Pues esta pregunta no lo sé yo tampoco. ¿Por qué no? Lo que sí sé, y antes lo estamos planteando aquí, que si los ciudadanos no conocen de aquello, le preguntaba precisamente A José Luis, ¿tú sabes algo? Pues yo, si me lo preguntas a mí, igualmente te diría lo que sé, lo sé, pero no porque me lo han transmitido quienes debieran hacerlo como ciudadanos, sino porque por otras circunstancias profesionales estoy obligado a saberlas. Pero hablar de ruta de evacuación horizontal y vertical, estos son conceptos modernos que te llevan a salvar la vida. Quizás Juan Antonio, cuando antes hablaba y hacía referencia a nuestro paso por distintos medios de comunicación, es la preocupación que nos lleva principalmente a entender que desde la responsabilidad que tenemos como investigadores, en este caso la Universidad de Huelva, que trata de conocer el sistema Tierra y particularmente el entorno más cercano, pues sabemos, tenemos constancia fiel que eso es una realidad, la de los terremotos, no solo por el registro instrumental, que ya lo vemos, que efectivamente, sino porque además los únicos científicos que hoy en día pueden dar una respuesta clara sobre qué cosa pasó antes somos los geólogos, porque quedó escrito en las piedras justamente ese hecho. Y esa realidad, que es la que nos estaba documentando Juan Antonio, no es porque había un sismograma, obviamente no había tecnología. Hoy tenemos tecnología. Pero ¿Y cómo los geólogos se detectan todos, por ejemplo, los movimientos sísmicos que hay en lo que es el Atlántico? Se detectan porque cada vez que hay un terremoto se libera mucha energía en cualquier dirección y hay estaciones sísmicas, como comentaba, pues, por ejemplo en Mina Concepción hay una, sí. Hay otra en el Granado, hay otra en La Rábida, hay otra en Aracena, sí, mira, hay un montón de estaciones sísmicas que sirven para estudiarlo y para poner ese puntito, perdona un momentito, ese punto es maravilloso que lo podamos poner en un mapa y se pone en tiempo real. Significa que ocurre y ya lo sabemos dónde está. Por eso, volviendo al tema de qué hacer nosotros, cuando haya un terremoto, y ese terremoto signifique, no me extiendo mucho, varios segundos, pues podemos perfectamente entender que es un proceso natural del que estamos hablando, que ha sido una liberación brusca de energía que no ha sorprendido, eso no lo vamos a esperar, te sorprende, y no debe haber más alarma. La cuestión está, como decía Juan Antonio antes, si este terremoto es grande. ¿Y cuándo sabemos nosotros si este terremoto es grande? Pues hay una relación clara, conocemos, entre el tiempo de duración del terremoto y la magnitud. Si ese terremoto dura 4, 3, 5, 6 segundos, no es problema, porque muy posiblemente su magnitud es pequeña. Alarmante, porque lo hemos sentido, pero pequeña. Quizás no va a desencadenar una ola de las que estamos hablando, como pasó en el sureste asiático. Pero si el terremoto dura 20, 30 segundos, ya a partir de este instante tenemos que pensar que nosotros tenemos que poner un plan de evacuación, conocerlo o nosotros ponerlo en práctica. Y por eso lo importante es saber qué hacer. ¿Por qué? Porque este terremoto, si su epicentro está en el mar, y por eso también podemos tener instrumental, por ejemplo, podemos llevar en el smartphone, en el teléfono móvil, podemos tener una aplicación que te dice dónde está. Si sabemos qué va a ocurrir allí, y esto se puede incluso modelizar, pues la respuesta sería que en media hora, que es lo que nos estaba comentando Juan Antonio, tú tienes que saber qué hacer. Tienes media hora para actuar. Y ahora, en esa media hora para actuar, primero hay que analizar dónde te encuentras. Si tú te encuentras, pongo un caso de referencia, puede ser Punta Umbría. Y ahora yo, que no vivo en Punta Umbría, pero que visito porque me gusta ir a Punta Umbría, porque me encanta aquel lugar, ¿ahora qué hago? Pues lo primero que tengo que hacer es buscar o saber del edificio, de los más altos que hay, y los hay muy altos en primera línea de playa, curiosamente. Los edificios o incluso complejos hoteleros. Sí. Entonces, ¿por qué no en esta provincia no hay unas idóneas señalizaciones de ruta de evacuación horizontal o vertical? En Punta Umbría creo que ningún ciudadano se debería de plantear lo que se llamaría una evacuación horizontal, porque no, cualquier evacuación horizontal significa que estás en la autovía, habría imaginaros ahora estos días que hemos tenido tramos de asfalto aquí en la Vía Andalucía, casi el colapso en algunos de los cruces que hemos sufrido. Pues imaginaros una situación de alerta, no, esto es impensable, eso sería una ratonera. Ya sabemos que podría haber circunstancias penosas, porque va a pasar, pero lo que estamos diciendo es salvar la mayor parte de las personas, ¿verdad? ¿Y cuál sería la salvación? Pues evacuación vertical. ¿Evacuación vertical qué significa? Pues emplazamiento a partir de un cierto nivel. Y ahora la pregunta será, José Luis, ¿y a qué altura te pones? Pues Juan Antonio acaba de dar la respuesta.
por encima del orden de 15 metros porque estamos en primera línea de playa. Ahora mi pregunta es, ¿está marcado en Punta Umbría en algún lugar? Valga el ejemplo, pero vamos, podríamos decir otros, ¿eh? Sí, Porque es una de las grandes... A cualquier localidad costera. Un sitio que diga... Yo creo que es la peor. Porque A esta altura usted en principio estaría seguro, en principio estaría seguro. Y sin embargo tampoco cuesta mucho, porque hay zonas que quedan por encima de 15 metros. Pues yo creo que estaría muy bien que hubiese ahora rutas donde dijesen zonas más seguras. Y esto es importante. Y lo digo más desde fuera, al estar vosotros en plena investigación, que realmente el grueso de la población no conoce, a pesar de que pueda existir unas determinadas reglas para salir airoso de ese trance catastrófico, realmente esto nos ocurre, por ejemplo, con un terremoto. Terremoto se sabe que no se debe coger el ascensor. Claro. Pues ni en la precipitación, durante ni después. En la precipitación te hace que mucha gente cojan el ascensor para bajar. Si están en un 10º piso, por ejemplo. Y entonces yo creo que esa información debería llegar o salir desde los propios centros escolares, desde las escuelas. Por supuesto, por supuesto. Estamos en ello. Tanto Francis como yo estamos yendo a los institutos desde hace 2003, creo, o así, estamos yendo a los centros escolares a explicarle a los chavales este tipo de cosas. Y cada año a los profesores y a los profesores y a los chavales, llevamos años haciéndolo, entre 6 y 9 centros escolares cada año, pero tampoco con eso vale. Tampoco con eso vale. Hay que tener un apoyo de la administración, tiene que haber una señalización, tiene que haber una educación y tiene que haber un protocolo. Hablando de señalización, cuando antes hablabas tú de la localización de los centros sismográficos para medir yo una cosa que observo, al contrario que en otros países donde he estado, en otros que hay sismógrafos prácticamente en todos los edificios altos en las ciudades. Yo he estado en edificios, no tiene que ser significativos como, no sé, como la Han Tower o el edificio SIR, no, edificios normales tienen sismógrafos. Y hay una cantidad de sismógrafos enormes. Sí, aquí no hay sismógrafos. Sí, los que tenemos son suficientes. Sí, no es un problema. ¿La universidad? Aquí, no es la universidad. ¿En la universidad tenéis sismógrafos? No son los sismógrafos que estamos hablando. Son los mejores que existen en el mundo. Son sismógrafos de banda ancha que están, como hemos comentado, en Mina Concepción. Son sismógrafos que se han implantado. Yo hago una diferencia entre esos, de técnica avanzada, que son realmente, científicamente, son extraordinariamente operativos. Me hablo de sismógrafos que te indiquen en un momento determinado, en una institución determinada, en algunos centros de ciudades, cuando se está produciendo un movimiento sísmico. Es que esto existe, es lo que digo, que con esas estaciones sísmicas que hay en la provincia de Huelva, que están en coordinación con otras, porque existe una red nacional, eso es suficiente. Esto, digamos, no estamos desatendidos técnica ni tecnológicamente. En que se detecte con y varios se comunica suficientes. Inmediatamente. Claro, no es necesario que haya uno, por ejemplo, en la ciudad de Huelva. Cualquier persona hoy en día con una aplicación del móvil puede tener en su móvil un aviso en tiempo real de cualquier sismo que haya a nivel mundial o a nivel cercano o a nivel como él quiera focalizarlo con la simple aplicación de móvil. Ese no es el problema. El problema es que cuando tú sabes que va a venir, no sabes qué tienes que hacer. La reacción. No sabes qué tienes que hacer. Y eso es una cosa que de verdad que tiene una solución fácil. Pero las administraciones tienen que coger toro por los cuernos y dejar de esconder la cabeza en el agujero como los avestruces. Por ejemplo, hace cuántos años propusimos la creación de unos folletos que con 500 euros hubiéramos inundado Huelva de folletos y nos negaron los 500 euros. Y los tenemos hechos, ¿Quién lo negó? ¿El ayuntamiento, el gobierno civil, la diputación? Bueno, se enviaron a distintos sitios, se ofrecieron y al final pues te das cuenta pues que es muy importante porque la gente tiende a actuar de la misma manera si hay un incendio en un edificio que si hay un terremoto. Exactamente igual, tienden a salirse a la calle y a veces... Pero, por ejemplo, esto mismo que estamos diciendo, imaginemos un edificio que un colegio. Y el colegio hay un terremoto. Pues para empezar, hagámoslo desde este punto de vista. Si hay un terremoto, debe de saber el maestro gestionar a esos estudiantes que están en su aula y la primera indicación, ya no que se lo diga el profesor, sino que los mismos chicos deben de estar ya desde la primera edad en la que van al colegio hasta que estén acabando, en edad me refiero, pues meterse en principio debajo de la mesa. Y te metes debajo de la mesa y te agarras a una pata.
porque incluso si es demasiado largo el terremoto, la vibración de la mesa podía, ¿quién no ha visto a veces una lavadora que con la vibración se ha salido del lugar primero donde estaba emplazada? Pues esto puede ocurrir. Estas son cosas elementales de autoprotección. Imaginemos que ha pasado el terremoto, que hemos tenido esa alerta, esa alarma que dura 7 segundos, varios segundos, todos hacemos esto, y ahora lo siguiente seguramente es, un terremoto, esa es la señal que tenemos. A partir de ahí, ¿qué hacer? Si se decide, que habría que analizar, pero se decide que el colegio se tiene que evacuar, los niños tienen que saber que cuando bajan por la escalera deben de bajar de la forma más ordenada posible y usando la parte derecha de la escalera. Y todo eso se puede hacer si está entrenado, si hay cierto orden, y todo eso se puede conseguir en varios minutos. ¿Por qué haríamos esto? Lo haríamos pensando que posiblemente pudiera haber una réplica, que fuese incluso mayor que esta. Basta tener en la imagen lo que ocurrió en Lorca el 11 de mayo de 2011, me parece que fue, que incluso unos periodistas estaban retransmitiendo qué es lo que había pasado y veíamos todos cómo se cayó la torre, parte del frontal de una iglesia. Hombre, pues lo estábamos viendo algunos en televisión y estábamos diciendo, hombre, pues si es que lo que no debe estar en ese lugar. Es decir, que somos, decíamos antes, nos creemos que somos capaces de echar un pulso al planeta Tierra. ¿En cuántos colegios, institutos, centros, incluso de vuestra universidad o de cualquier universidad, se practican simulacros de evacuación coordinados y ensayados para que salga bien? En ninguno. Nosotros no lo sabemos. Te puedo decir que en la facultad nuestra sí se han hecho algunos ensayos de evacuación, se han hecho. Y por ejemplo en la facultad, en la parte inferior, en el hall, hay clavado una serie de indicaciones, precisamente tratamos de dar ejemplo, con la señalización internacional que existe para esto. Y es unas señales que significa, por ejemplo, con una S, que es zona segura ante el riesgo sísmico. En los colegios debería haber un sitio, por ejemplo, que muchos de ellos es el patio, porque suele ser una zona lo más alejada de los edificios principales, donde se pudiera reunir el grupo de gente, de estudiantes, que en caso que hubiese un temblor, pues la respuesta ¿cuál tiene que ser? Que los chicos, si están en el patio, se retiren de la pared, porque posiblemente puede haber caída de cornisa. Eso yo creo que lo hace, de una forma natural, instintiva se hace. Lo que pasa es que cómo llevas tú al patio a 700 niños en el mínimo tiempo posible sin que causar una catástrofe. Por eso es lo que tiene que haber. Los niños chilenos están ensayados, los niños de República Dominicana también. ¿Que son más listos los de República Dominicana, los chilenos, que los españoles? Pues no, es que lo han ensayado. Es que ellos tienen, por ejemplo, en República Dominicana hay un tsunami cada 50 años. Entonces, yo he dado una conferencia en un colegio de República Dominicana y los conserjes y los maestros que estaban allí, yo les explicaba el tsunami del terremoto de Puerto Plata y me decían, pues yo lo vi, porque yo estaba en lo alto y eso a mí no me había pasado nunca. Yo estoy acostumbrado a dar las conferencias en España que nadie ha visto nunca un tsunami. Pero allí, pues me comentaban ellos, los que estaban escuchándome, me decían, pues yo lo vi, yo estaba en no sé dónde y vi la ola cómo entraba y no sé cuánto y se llevó las casas de no sé dónde. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa gente que lo ha vivido le explica, son conscientes porque saben que si el periodo de retorno es de 50 años, esos niños lo van a vivir. Les va a tocar, seguro. Pues les va a tocar dentro de 40, o dentro de 30 o dentro de 50, pero les va a tocar. Entonces los educan. Y los chilenos igual. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, como el periodo de retorno es de 400 años, pues a lo mejor me toca o a lo mejor no me toca. Pero ¿y si te toca? El de Dominicana en el 1990 y tanto, ¿no? 90 y tanto, sí. Es que yo en el año 2000 vi los efectos en la zona de Samaná, sí, de las palmeras caídas, pero un palmerar inmenso caído, y no había habido ni una sola víctima en esa zona. Y fue arrasado todo. Y yo estuve allí y lo vi. Y ellos lo tienen muy cerca, tienen la fosa de Puerto Rico allí cerca. Sí. Porque a nivel mundial, independientemente de Chile, independientemente de, como tú has dicho, República Dominicana, ¿cuáles serían los países más informados y más...? Japón, sin exactamente, duda. Se ponía que era Japón. Claro. Y cuando hace poco hubo un terremoto, inmediatamente por ejemplo, en Hawái también están muy preparados, tiene el sistema de alarma, pero ya llevan varios casos de falsas alarmas y demás, pero lo hacen, aún así lo hacen. Independientemente de que hay una central nuclear al borde del mar en Japón. La catástrofe nuclear que tuvo Japón hace unos años, la verdad es que... Sí, la de Fukushima, la verdad es que porque estaban muy ensayados, si no... todavía provoca muchísimas más víctimas y provocó muchas víctimas. Lo provocó, pero es un ejemplo, creo, que nos debe hacer pensar, porque el problema que hubo allí, alguna vez mis palabras, las que voy a comentar ahora, fueron malinterpretadas, y le aclaro por qué. El problema que hubo allí no fue con el terremoto exactamente, porque fue una prueba más de la constatación que un terremoto de magnitud 9,5, de los más grandes que se ha registrado,
pasó aproximadamente unos 100 kilómetros, estaba a unos 100 kilómetros del epicentro, la central de Fukushima. Y la central aguantó. Quiero decir con esto, el ser humano es capaz de crear sarcófagos que sean... El reactor aguantó. Tuvo, desde el punto de vista de la ingeniería sísmica, fue excelente la obra. Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que hubo un terremoto, un tsunami. Y el tsunami lo que hizo fue que inundó parte de una zona costera que se preveía que no se iba a inundar. Y ahí fue donde se infravaloró la respuesta que hubo. Ahí fueron las víctimas. Y eso dio lugar a que precisamente se inundaran las zonas donde había unos motores que deberían de ser unos motores que eran encargados de dar energía al reactor en caso de que esto ocurriese. Es decir, que todo el problema, ¿os acordáis? Y fue una cuestión en cadena, vino porque se infravaloró la altura de la ola que podía llegar. Sí. Y se habría resuelto este problema si en vez de colocar los motores que estaban emplazados del orden de 12-15 metros, se hubieran puesto 20-25, es decir que... O si hubieras puesto la valla anti-tsunami y lo hubieras puesto 50 centímetros más alto. Más alto. Entonces, todo eso se había hecho, pero se había, digamos, infravalorado. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en distintos tipos de actuaciones donde cuando valoramos lo que se hace, hablamos de un concepto que se llama el factor de seguridad. Y es que las cuentas, por decirlo de forma gráfica, a mí me salen así. Y este es el número, digamos, para hacer cualquier cosa. No, pues ahora yo lo que me voy a hacer es, si ese es el dato que me sale, el factor de seguridad que tiene que ser el doble de ese. Porque por si acaso, este del por si acaso es el factor de seguridad. Es decir, que si tengo estimado que la ola, hemos comentado antes, puede ser del orden de 12-15 metros, pues incluso por seguridad, pero bueno, al menos 15, ¿no? Pero por seguridad todavía que sería 20. Pero tropezamos con el problema que tropezasteis vosotros con los folletos con los que ibais a inundar Huelva, con el problema económico. Claro. Pero es que 500 euros no es un problema económico. No, pero es que sí que no, lo que quiero decir que si Fernando, si 500 euros fue un problema económico, ¿cómo no lo va a hacer levantar una valla 10 metros más? Pues ese es el problema. ¿Por qué no estaba la valla levantada y los motores situados a 25 metros? Porque costaban 3 veces más. Te lo lleva a cualquier terreno. Pues yo me lo llevo al terreno de tus 500 euros. Claro, sí, por supuesto. Llévatelo al terreno de que, por ejemplo, en las inundaciones, ¿qué altura tienes tú que darle a una presa o cómo de grande tienes que hacer el aliviadero de una presa? Pues simplemente se calcula cuál es el caudal más grande que ha tenido un periodo de retorno en 500 años. ¿Por qué no 1000? Porque, bueno, la presa no tiene 1000 años de duración, bueno, pero hoy sí hubo un fenómeno natural de estas características hace 999 años. Pasó en Tous, ¿no? O sea, siempre cabe la posibilidad de que eso pase. Bueno, y lo hemos visto es mínima, en Oroville, en Estados Unidos, lo hemos visto hace una semana, estos días, ¿no? Y hemos visto cómo se han evacuado 200.000 personas de forma ejemplar. Yo estoy viendo las imágenes, hemos estado siguiendo además... Que por cierto, no hubiera sido necesario, por lo visto, bueno, ¿no? Pero... hubo valor, creo que hay que aplaudir. En cambio, Nueva Orleans, que fue una inundación hace 8 años, fue una catástrofe. Sí. Claro. Es que no lo hicieron nada bien. Entonces yo quería preguntar, justamente la fuerza que impele el peso de este tsunami por metro cúbico, ¿qué puede suponer? Oh, eso es bestial, mira. Por eso, para saber, porque es que estamos hablando, parece que es la altura. Pero no, que va, la altura no. Mira, ahí tienes en Nazaret todos los días olas de 15 metros y los surfistas la surfean y no muere nadie. Claro. O sea, la cuestión no es la altura, la cuestión es el volumen de agua. Sí, mira, yo siempre le pongo a los chavales el cálculo, cuando se lo cuento en los institutos, les pongo el cálculo es sencillo. Si nosotros cogemos 100 metros de franja costera, 100 metros, y una ola que tiene 15 metros de altura, una ola normal, como las de los surfistas, de estas que son impresionantes, que los surfistas la surfean y demás, bueno, pues una ola de 15 metros de altura, que ya es una buena ola, como tiene 100 metros de longitud de onda, mueve 0,15 hectómetros cúbicos. 100 metros de playa, 15 metros de altura, 100 metros de longitud de onda. El problema es que un tsunami tiene 50 kilómetros de longitud de onda. Entonces, los mismos 100 metros de playa y la misma altura de 15 metros del tsunami genera 75 hectómetros cúbicos, no 0,15. Es decir, y ahora, otra cuestión es la velocidad. La velocidad del tsunami, o sea, si nosotros calculamos la energía, pues todo el mundo sabe que la energía cinética es un medio de la masa de agua que se mueve, que ya serían, pues, con la densidad del agua del mar, 775 hectómetros cúbicos, multiplicarlo por la densidad del agua del mar, que es 1 y pico, 1,023, y ahora por la velocidad al cuadrado.
y un tsunami tiene 750 kilómetros por hora, que eso no lo corre ni Farruquito en sus mejores tiempos. Entonces, 750 kilómetros por hora al cuadrado. Entonces eso está generando, un tsunami está generando una energía que es por lo menos 1 millón de veces superior a una ola de la misma altura. En la retransmisión, en las grabaciones de Japón, cómo se llevaba el Tú barco. Imagínate, ¿qué sería? Imagínate, si tú, la marea normal de 2 metritos, vamos a imaginar un tsunami de 2 metros. La marea de Huelva tiene 2 metros. ¿Cómo sería la marea en la ría de Punta o en la ría del Piedra, en el Rompido? ¿Cómo sería la marea si en vez de tardar 6 horas en entrar, tardara 20 minutos? Sería unas corrientes absolutamente bestiales, ¿no? Y estamos hablando de la misma altura, 2 metros. Bueno, pues en esos 20 minutos, en vez de meter 2 metros de agua, tienes que meter 15. Entonces, evidentemente, el problema no es la altura. El problema es la longitud de onda, es decir, la masa de agua que tiene que entrar en 20 minutos. Las corrientes. Tú imagínate que un tsunami se comporta más como la marea que como una ola. El problema que tú tienes, si te pones a analizar las imágenes todas las imágenes que salen en los telediarios todos los días, que se repiten y se repiten, del tsunami de Japón o del de Indonesia, el problema es que no es la ola que bate, esa ola es mentira, esa ola no tiene la espectacularidad de una ola de 15 metros, tú te miras y la ola tiene a lo mejor 2 metros, porque esa ola no es el tsunami. El tsunami viene 25 kilómetros por detrás, esa ola es la ola de cabecera del tsunami, porque cuando una ola normal rompe, se vuelve para atrás. Y esa ola no, esa ola rompe y sigue entrando agua, y venga a entrar agua, y venga a entrar agua, y venga a entrar agua, 20 minutos entrando agua. Es como si se hubiera levantado el nivel del mar, esa altura, y sigue entrando. Eso es una energía inmensa. Y ese volumen que está, para hacer una idea, porque igual, ¿cuánto es un hectómetro cúbico? ¿Cuánto es? Sería prácticamente varios de los grandes embalses de Huelva de golpe casi. Todo lo que vemos cuando vemos un embalse, pues, porque esto sí que los vemos, los embalses más o menos de los grandes, pues podemos hacer cuentas, ¿eh? Y es pensar que todo ese agua que está embalsada, por ejemplo, de golpe... las soltaras de golpe. Las sueltas de golpe. Pues es lo mismo que estamos diciendo que en el caso de la inundación. Básicamente eso ocurrió en Ceuta, ¿no? Se rompió el depósito de agua y todo el depósito de agua entero bajó por la calle abajo. Es que lo que cuesta trabajo imaginar, quizás físicamente, es que la inundación no venga del agua. Porque entendemos las inundaciones que nos vienen de tierra. Estamos de acuerdo quizás, porque tú lo ves como una cosa física, un lugar que está canalizado, no te cuesta trabajo imaginarlo. El agua viene casi cuesta abajo, valga la expresión, gravedad, por la gravedad. Pero en este caso, lo que viene es precisamente desde el propio océano. Comentabas tú en la introducción, queremos mirar al océano, ver lo que tenemos ahí, esta imagen que ha servido de cabecera para esto. Bueno, pues lo que tenemos ahí es la posibilidad que esto ocurra. No es alarmante, pero sí tenemos una realidad que conviene conocer. Y seguro, yo creo que es un mensaje importante, que analizarlo, momentos como ahora, con tranquilidad, sirve para dar un paso, el primero, el segundo, el tercero, para que quizás mañana tengamos una oportunidad más. Vamos unos segundos a publicidad. Vemos de nuevo con ustedes a nuestra tertulia de Huelva a la Mirilla, Amiga de Huelva. Vamos a hacer un pequeño inciso sobre lo que estamos hablando, que retomaremos al final, pero yo quería que José Luis nos explicara un poco el Festival de Latitudes de este año. Sí, bueno, previamente... Porque ya, ¿en qué edición estamos? Pues la octava. La octava son 9 años, porque en un año no tuvimos suficiente dinero para, bueno, hacer el festival, y bueno, son en la octava edición, y realmente está resultando un éxito en el sentido de exposiciones que se han traído de un gran nivel. Son 11 exposiciones y dedicado exclusivamente, por eso del 525 aniversario del Encuentro de Dos Mundos, a América. Es un tema monográfico que por primera vez
temario monográfico que es excepcional, porque nunca se había hecho, y bueno, está resultando espléndido, hay mucha gente y sobre todo la gente sale muy satisfecha. Creo, bueno, hay un hecho claro, que es que el pasado año estuvo aquí el fotógrafo, en fin, muy conocido español, sobre todo como reportero de guerra, Gervasio Sánchez. Y Gervasio Sánchez dijo que después de Foto España, lo más importante que se hacía en fotografía en nuestro país era en Huelva. Entonces, es bueno saberlo, y es bueno porque aquí estamos para sumar, no para restar. Y entonces es bueno saberlo porque esa nueva actividad cultural que nació hace 9 años, pues yo creo que hay que mantenerla a capa y espada, ¿eh? Porque tiene un público, y no solo un público en nuestra ciudad, sino que viene gente de fuera. Grande. Ya que estamos hablando de eso, me gustaría que vosotros sois expertos en cine, que habéis sido directores los dos del festival, de la película, el documental del día 29, ¿cómo está planteado la presentación? ¿Quién viene? Bueno, pues la verdad que... ¿Y cómo es el documental? El documental es un pelotazo. Se va a proyectar... Es un documental hecho por un onubense, por Fernando Arroyo, de Valverde del Camino, y él se ha entrevistado con todas las partes posibles en el fenómeno de un tsunami. El documental se llama La Gran Ola, y él ha entrevistado científicos, ha entrevistado a las autoridades, se ha ido a Portugal, por ejemplo, que en Lagos tienen sistema de evacuación de tsunami, y tienen protocolos, sí. Y el lago está lleno de turismo, y no les ha dado miedo de espantar el turismo, sino todo lo contrario, es decir, lo venden como un sitio seguro, porque tienen rutas de evacuación, tienen un protocolo, y se lo transmiten a los turistas que llegan. Él ha entrevistado a víctimas de tsunami. Bueno, pues el documental es riquísimo, y se presenta en Huelva el día 29. Se presentará en un cine de Huelva que todavía no está fijado porque todavía están en negociaciones, y la presentación será, bueno, pues viene el propio director del festival, del documental, y se dará una charla antes de la emisión del documental, que en este caso tengo el honor de compartir con María Belón, que es la que fue protagonista en primera persona real de lo que luego fue llevado al cine en la película de Lo Imposible. Bayona ha tuiteado y ha dado la enhorabuena ya por el documental, ha tuiteado y ha puesto en las redes sociales ya esta presentación, que será en Huelva, y bueno, será un documental seguro celebrado por todo el mundo, y sobre todo por los que estamos defendiendo que la gente sepa que este riesgo existe, y que hay que llevar a la sociedad un protocolo. ¿Qué duración? ¿Un largometraje? ¿Qué duración es esto? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Es un documental en principio que estaba planteado para Canal Sur, pero la difusión ya es imparable. ¿Y una única proyección? No, se presentará primero, antes que en ningún sitio, se presentará en Huelva, y después se irá presentando en diferentes sitios, y será emitido en primicia luego ya por Canal Sur primero, y después ya aquí en Huelva una única proyección. En Huelva una única, y después ya la televisión. Ya. Pues entonces, en cuanto sepáis, pues tenéis que decir, se lo decía Fernando, ¿no? Sí, evidentemente, claro, que venga el director, y el director ya una vez que tenga fijado el sitio y la hora y demás, pues ya me imagino que él se procurará de darle toda la difusión posible. Claro, es importante. Oye, una pregunta saliéndonos un poco del tema, es que cuando hemos visto el mapa, me ha llamado la atención la cantidad de puntos sísmicos que hay en el Pirineo. Eso... Pues también es otra de las zonas sísmicas que hay Claro, en la península ibérica. Yo lo desconocía. Todos estos que se han producido en los últimos 10 días. Ha habido además muchas réplicas. No estaba... Si se hubiera capturado en 3 días, no habría no había tanto. La distribución de la actividad sísmica en la península ibérica es muy clara. Está centrada en 2 bandas principalmente. Claro, una banda que recorre el sur de la península ibérica, Granada, que es esta zona que estamos viendo en el entorno del mar de Alborán y el Golfo de Cádiz, y por otra parte es otra que está en los Pirineos. Y justo vamos a verlo de otro punto de vista, son las 2 zonas en las que están las montañas más importantes de la península ibérica. Precisamente las montañas se forman porque hay un encuentro, una colisión de placas. Una de ellas, la que estamos hablando ahora en el caso de los Pirineos, es porque la península ibérica roza, a su vez, choca, converge con la parte de Francia, y da lugar a la cordillera pirenaica.
Y esto es la manifestación de que ese proceso, esas montañas se están formando todavía hoy. Y por eso tenemos esta actividad sísmica. Y por otra parte en el sur, que es las cordilleras béticas, que es otra gran cordillera en altitud, la más importante, que se forma precisamente porque la península ibérica está en convergencia también con África. De entre las dos, ¿cuál es la que está más próxima a África? Las cordilleras béticas. La orogenia es mayor, en el sentido de altitud de las montañas, y también la actividad sísmica es mayor. Y comentaba esto antes, me parece que en lo que es el océano Atlántico también hay montañas en lo que... Submarinas, claro. Importantes. Bueno, las Islas Canarias son un ejemplo de, sí, de montañas pero también submarinas. la zona esta de Cabo San Vicente... Donde está el epicentro de los principales terremotos de esa zona, hay un gran volcán submarino que se llama el Banco de Gorringe. Eso no sé, nadie lo sabe, ¿eh? Y es un gran volcán submarino que llega desde el fondo marino, que tiene en torno a los algo más de 4 kilómetros de profundidad, hasta los 200 metros de la superficie. Entonces, la altura que tiene ese volcán submarino es equivalente a la del Mont Blanc, que es la montaña más alta de Europa. Entonces, es decir, es una gran montaña debajo de agua, que si se mueve, vamos a poner el terremoto de Lorca, que se movió 11 centímetros en un segundo, si esa montaña se moviera 11 centímetros en un segundo, imaginaros la cantidad de masa de agua que desplaza. ¿Cerca de la isla de La Palma? No, está ahí en cerquita. Si vemos el mapa es donde está el punto más rojo. 150 kilómetros de la ciudad de Huelva, está como 350, 400 kilómetros al oeste de Huelva. Donde está el punto rojo. Donde está el punto rojo un poquito más al norte, están los puntitos amarillos estos, y veis una zona blanca que está entre los puntitos que están debajo, los puntitos amarillos de abajo y los puntitos amarillos de arriba, veis una zona blanca, pues ese es el volcán submarino. Y está ahí mismo. A mí lo que más me sorprende un poco del seguimiento que le hago cuando sigo la página es que no se producen, sin embargo, fenómenos sísmicos en la provincia de Huelva, en tierra. Se producen muchos más en Portugal, en toda la zona del Alentejo. La zona de fractura más importante, justo la banda de fracturación, es submarina y es prácticamente este-oeste y está entre el paralelo 36 y 36,5. Ahí es donde está la zona de fractura. A medida que nos alejamos tanto al norte como al sur, la fracturación va disminuyendo. Pero esto no quiere decir... la falla del Marqués de Pombal, que es submarina, que hacia el norte también tiene desplazamiento y también tiene terremotos. Sí, pero ¿Ese volcán está activo? Ese volcán no está activo. No está activo, es un paleovolcán. Vale. Su parte de arriba es plana. Pero hay algunas fracturas, por ejemplo, no hay posibilidad de que... cerca del Andévalo también hay algunas que son activas. Canarias no está, ¿no? Bueno, en esta imagen que tenemos, si la volvemos a ver en pantalla... No sale Canarias. Bueno, no sé si se ha capturado hacia abajo, se ha capturado... Pero Canarias también tiene... Sí, lógicamente. Por eso hablaba yo de la isla de... En la isla del Hierro sabemos además que hay una actividad sísmica ese mapa importante. Tú la puedes mover. Evidentemente, claro. Lo que pasa es que no te coge nada más que la península ibérica, no te coge Italia. Por ejemplo, cuando el terremoto de Italia yo intenté, no lo conseguí. Me tuve que meter en la página del Instituto Geográfico de Italiano, entonces sí, ya lo vi perfectamente, ¿no? Cuando hacemos los movimientos sísmicos. Pero aquí las imágenes que tenemos es precisamente porque con la cobertura de las distintas estaciones sísmicas, España puede posicionar todo un área de influencia, que son terremotos tanto en el sur de Francia como en el norte de Marruecos. Precisamente estamos viendo imágenes la parte de que está Argelia, Marruecos, todos estos terremotos también son registrados en España porque precisamente con la tecnología que tenemos se puede posicionar y se hace con bastante rigor. Quiero decir que hay mucha seguridad en el dato. De hecho, en todo el Mediterráneo, ¿no? Porque el Mediterráneo, en las islas griegas, también ha habido siempre. Incluso aquí se pueden registrar algunos de ellos, pero claro, en este caso las competencias para el gobierno español pues son lógicamente tu territorio nacional y tienes establecido acuerdos internacionales con otros países con los que pues precisamente en aras de un buen entendimiento, la tecnología que se puede usar pues permiten que tú también hagas un posicionamiento de la actividad sísmica de un país que no es el tuyo. Pero hay unos acuerdos para que esto se pueda hacer. La relación entre vulcanología y sismología, la relación que hay entre la existencia de volcanes activos y la existencia de movimientos sísmicos, ¿cuál es exactamente? Pues bivalente, es decir, en zonas de determinados contactos de dos placas tectónicas diferentes, pues hay, por ejemplo, en el caso de que una placa se introduce por debajo de la otra, lo que se conoce como subducción, esa placa que se introduce por debajo acaba fundiéndose y acaba generando volcanes en una de las dos placas, o en las dos. Eso es por un lado. Y por otro lado, al contrario, donde hay un volcán, pues evidentemente la llegada de magma produce desestabilizaciones en las laderas del volcán o incluso dentro de la cámara magmática
que acaba produciendo también sismos, es decir, que... Sí, que por eso Canarias es volcánica y también es zona sísmica. Claro. La zona del Mediterráneo, todos los la zona movimientos de de la magma ladera que italiana, el famoso Vesubio, más luego después los otros volcanes que hay todavía activos. Toda actividad ígnea que represente un vulcanismo activo, esto implica necesariamente importantes movimientos de magma. Por eso te pregunté antes eso da lugar a si estaba activo ese volcán que tenemos tan próximo. No No está activo. Yo creo que hacía falta, ¿sabes? Bueno, no es extraño, hay muchos volcanes submarinos activos. Y, bueno, a veces contemplamos desde la actualidad esta realidad, pero por ejemplo en la provincia de Huelva, cuando quizá nos vamos a sorprender, la provincia de Huelva hace 300 millones de años estaba en el hemisferio sur. Estábamos en el hemisferio sur, si hubiéramos vivido entonces, más abajo del Ecuador. Y cuando entonces estaba en aquella posición, fijaros cómo es el planeta, que ha ido sus placas moviéndose hasta llegar a la configuración actual. Pues cuando estamos en aquel momento allá en el hemisferio sur, en la provincia de Huelva había muchísimos volcanes y gracias a esos volcanes se formaron los importantes yacimientos de sulfuros masivos que hoy constituyen la faja pirítica ibérica. Es decir, que a veces también se nos presenta un planeta que cuando lo vemos como analizándolo aquí esta noche, esta tarde o en general durante esta tertulia con la actividad sísmica, parece que, da la sensación que la Tierra te trata mal. No, la Tierra es un planeta maravilloso que es justo el mejor ejemplo de respuesta de evolución de los planetas para la vida. Y nosotros estamos aquí gracias a esa evolución que ha habido. La cuestión está, si conocemos mejor cómo funciona nuestro planeta, nosotros, no es filosofía, tendremos siempre, insisto una vez más de nuevo, una oportunidad para disfrutar de la vida. Lo curioso de todo esto es que la migración tectónica, la migración continental y los movimientos que han tenido lugar hasta la configuración actual que conocemos de países, orográficas y demás, continúa produciéndose. Sí, sí. Entonces, muy probablemente la estructura europea que conocemos ahora, muy probablemente, que seguro dentro de 200 millones de años, no será en absoluto. Podría ser distinta. No podría ser, va a ser distinta. Si en la historia se ha producido todo eso, eso sigue evolucionando, ¿no? En la historia geológica... Eso sigue en evolución, eso no Sí, está parado. 300 millones, nos estamos moviendo, 300 Claro. millones de años. Menos mal que están los 7 planetas estos se han descubierto para salir para allá, ¿no? Pero vamos, en 200 millones, te aseguro que la especie humana habrá cambiado en 200 millones de años. Sí, seguro. ¿Estaremos aquí todavía? No creo. Bueno, en esta tertulia no, estoy completamente seguro. Espero que estemos tomando cerveza por ahí. Bueno, espero. Te has comentado tú antes que normalmente cuando se produce un tsunami se producen 3 olas, ¿no? Sí. Distintas. Explícame un poco porque yo eso no lo he entendido. Sí, bueno, A mí yo me acuerdo que realmente cuando son más, pero las grandes son 3. Sí, cuando el tsunami grande del sureste... Y la canalla es la segunda. El mar se retira y la Bueno, gente que depende, eso de que el mar se retira, depende Bueno, de la costa que tú estés. Exacto, en aquel sitio se a veces retiró. viene el surco de la ola, viene por delante y el mar se retira, pero a veces no, a veces viene ya la montaña Claro, de agua entonces, viene del tirón. eso fue en el hotel, cuando estaba la gente en el hotel entró. Sí. Pero vi unas imágenes desde que estaban tomadas desde arriba, en el cual se retira la tierra y la gente iba metiéndose como si tenían que buscar la ola hacia adentro, claro, Sí. cuando volvió la ola. Es muy llamativo ese efecto. Entra la primera ola. Desde Indonesia, Sí, entra la primera ola, pero hay que tener en cuenta que la primera ola entra en seco. Es decir, entra mojando material seco y desplazando mucho material. Es decir, el agua incorpora todo ese material y se densifica. Y va entrando en el continente sobre un continente que está seco. Entonces roza, fricciona mucho con el fondo y se frena más. Pero después esa ola intenta salir, ese agua intenta salir. Y cuando viene la segunda ola, todavía el agua de la primera ola está saliendo. Hay muchas imágenes de las que yo utilizo mucho las imágenes para explicarle a los chavales, y cuando se ve ese helicóptero sobrevolando y esa franja de agua que se ve como una línea de agua, como una línea de espumita, es la ola que viene entrando sobre la segunda ola que viene entrando sobre la primera ola que viene saliendo. Es decir, se encuentran las dos aguas, la que viene llegando sobre el agua que está saliendo de la primera ola. Entonces, la segunda ola remonta el agua de la primera ola y entra en el continente que ya no está seco, está lleno de agua, entonces fricciona menos. Con lo cual la segunda ola, primero, es más alta, segundo, fricciona menos y es más rápida y puede entrar más al interior. Y el peligro que tiene es que la gente se cree que el tsunami es una ola solo, cuando pasa esa primera ola se cree que se ha acabado y sale a la calle, y después le viene la segunda ola que es más rápida y esa es letal. ¿Y la tercera? Y la tercera es más pequeña que la segunda, pero también es ola. Y después vienen más, pero ya son más desordenadas, ya no son
ya no son tan grandes, porque la segunda tiene que luchar contra la primera que va saliendo, es un volumen de agua importante, que la va frenando, y después la tercera y la cuarta ya es un caos de olas más pequeñas que vienen. Está muy bien descrito por los textos de Jacobo del Barco, por ejemplo, o del alcalde de Huelva de 1755. Yo creo que se desconoce todo ese documento. Que todos esos documentos están en internet, te meten en internet y aparecen. Y es más, hay documentos de pescadores de Isla Cristina que te explican cómo, o sea, imágenes que son calcaditas de cualquier imagen que hayamos visto, por ejemplo, en la película de Lo Imposible, es decir, cómo los pescadores con sus ávegas intentan luchar contra la ola que se les viene, le descuadra las ávegas. Muchos pescadores que sobreviven te los encuentras vagando como idos de la cabeza, desnudos, y todo eso está descrito en los documentos de 1755. Y es muy curioso porque cuando estás leyendo esos documentos se te están viniendo la imagen de lo que hemos visto en el telediario o en la película de Lo Imposible, es decir, gente desnuda vagando por allí con la cabeza ida, y te lo dicen los documentos de 1755, es que es lo mismo. Y es muy curioso porque todo eso está descrito, y está descrito cómo es la ola, cómo es el proceso, y cómo te dice, y la mar solo volvió a su estado natural al cabo de los muchos días. O sea, que te dice que se queda el mar como un poco desordenado, las olas siguen llegando hasta que el agua se tranquiliza y vuelven las mareas normales y demás. Date cuenta que son olas de viento que siguen existiendo. Una cosa de la que no hemos hablado es de cómo la masa de agua del tsunami que viene desplaza al viento, y ese viento desplazado por la ola del tsunami genera olas, de las normales olas de viento, que se superponen, sobrecabalgan a la ola del tsunami. Es decir, todo eso es un desorden de la masa de agua que se ve en las imágenes, pero que está muy bien descrito en los documentos de 1755. Ellos no saben lo que están describiendo, pero simplemente describen lo que ven. Yo animaría al moderador, que en otra ocasión, ahora mismo se me viene a la cabeza, tenemos compañeros en la Universidad de Huelva, el profesor Revuelta, que es de psicología. En una ocasión tuvimos la oportunidad de con él compartir también unas conferencias en la Facultad de Ciencias Experimentales, y nos charlaba sobre esto, y era la conducta del ser humano en casos de catástrofe. Esto... Yo no entiendo por qué... Paco Revuelta. Sí, esto en algunas tertulias. Yo no entiendo por qué las autoridades no toman conciencia del tema y no se inicia nada, o sea, no lo entiendo. No es que no se inicie, a mí me han llegado a prohibir que hable. Claro, es que tenéis la alarma social. Eso es. Entonces, lo que estamos haciendo ahora aquí, que es hablar con tranquilidad, simplemente una cosa, pues yo creo que es importante hacerlo y desmitificar nada, pero sabiendo que existe. Y no generar alarma, todo lo contrario. Creo además, efectivamente comparto la visión contigo, y es que al final priman aparentemente unos intereses de tipo económico frente a otros que serían salvar vidas. Y es que incluso creo que cuando se habla de primar intereses económicos, creo que es una percepción errónea, no lo acabas de comentar. Hay sitios donde a la gente no le importa ir, son zonas tectónicamente activas, con una importante actividad sísmica, y no pasa nada, son primeros puntos de referencia en el turismo internacional. Yo creo que a mí me gustaría venir a las playas de Huelva de un futuro, y que los turistas viniesen sabiendo que vienen a la costa o a la playa más segura de España, y lo podríamos hacer. Porque no hay ningún sitio en España donde todavía cuando tú llegas a un hotel te reciban y te digan, mire, está en una zona sísmica, lo es, esas imágenes que hemos puesto están, pero no se preocupe que está en una zona segura. Pues esta gente, además, cuando se vuelva, irán hablando maravillas del litoral de Huelva, de sus productos gastronómicos, ahora que estamos este año celebrando esta idea, y además diciendo, y por si acaso pasaba algo, sé que en el hotel donde me quedaba, me dijeron dónde me podía emplazar, con seguridad. Previsto en caso de no parece que es darle la vuelta justo al planteamiento. Es absolutamente fundamental. Pues hasta ahora se ha tratado, por las razones que sean, no entiendo, pero de ocultar, de no ser un altavoz propagandístico de estas ideas, y en este caso, pues, Juan Antonio y yo hemos pasado por muchos medios de comunicación que siempre encontramos en vosotros el mejor apoyo. Lo agradezco sinceramente que en este caso nos llegue la oportunidad de estar aquí charlando con estos amigos, porque realmente es una forma de hacer natural una cosa que estamos todos los días acostumbrados a estudiar, a conocer. Y si hay una experiencia del lago que está muy cerca de aquí, en Algarve, ¿conocéis la reacción, podríamos decir, de la ciudadanía ante ese sistema de evacuación horizontal? Sí, sí. De hecho, por ejemplo, en la isla de Hawái, en mi caso, hace ya varios años, una empresa que fue española, precisamente el asesoramiento sobre la información que tenían que poner en Hawái, pues nos la pidieron a nosotros. Y una parte de la información que había, que era colocar
paneles de información, igual que ahora vemos paneles que te dicen cuál es la temperatura, cuál es la contaminación atmosférica que pueda haber, pues estos paneles podrían estar diciendo, pues acaba de suceder un terremoto tal, igual que lo que hemos visto, eso se puede poner. Desde esa información a cuando ocurre un terremoto que hemos dicho, bueno, ahora dejamos en la gente, en el ciudadano, que decida si es grande o no, lo estamos dando de forma orientativa, bueno, pues si dura más de 20 segundos, alerta, Es si grande. dura, es grande ya, más o menos, o por lo menos por seguridad. Aquel de 1755, la vibración del suelo fueron 1 minuto, 60 segundos. Antonio Jacobo del Barco lo tiene dicho. Estamos diciendo 60 segundos. 60 segundos que no sabe dónde poner los pies, eso es mucho tiempo. Es tremendo. Mucho tiempo, mucho tiempo. Es eterno. Mucho tiempo. 30 segundos puede ser 60 eterno. segundos es una eternidad. Por precisamente dar también otro mensaje, todo lo contrario, no alarmista, hay un proyecto que se acaba de terminar, es un proyecto de sistema de alerta sísmica que han desarrollado unos compañeros de la Universidad Complutense de Madrid, el Real Observatorio de la Armada, el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, en algunos de ellos nos han invitado también a participar, y se ha desarrollado un sistema de alerta para que, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer en los 60 segundos inmediatos después de un terremoto? Porque no siquiera después de un terremoto, sino que hoy hay tecnología suficiente para saber que una vez que ha empezado un terremoto a suceder, no hace falta esperar los 60 segundos. En los 3-4 segundos siguientes ya sabríamos si ese terremoto va a ser muy grande. Es decir, que le estamos casi ganando la partida al tiempo. Y estamos haciendo... Pues, que ser por un sistema pues porque de alerta, cuando ¿no? hay, eso es. Y ahora lo que se está tratando de coordinar es que ese sistema de alerta se lance, que sea eficaz. Claro. Y por ejemplo, ese sistema de alerta podría hacer una línea de alta velocidad que llega a Huelva, por ejemplo, que pronto tendremos en teoría esta línea de alta velocidad, pues un tren tiene que entrar, tiene que haber una orden y tiene que estar coordinado para que entre en desaceleración. Si se va a producir una intervención quirúrgica, esa intervención quirúrgica no hay lugar a ella, porque sabemos que pasado un tiempo va a haber complicaciones, por ejemplo en el suministro eléctrico, y así podríamos enumerar un montón de situaciones. Otra, que se pongan en rojo todos los semáforos de la ciudad. Y así tenemos muchas, hay muchísimas ideas. Sí, hombre, muchísimas, la pena de avisar. es que todas estas ideas... La pena es que yo no lo entiendo, porque no después lleguen a los cuando medios de vemos la comunicación. magnitud de un fenómeno, decimos, bueno, esto se podría haber evitado, Sí. y queda uno un poco... Que se pueden evitar Claro, que importantes estamos hablando daños, de sí. mucho... Lo que no podemos evitar es que no ocurra un terremoto. que no ocurra. Entonces, ante esta realidad, todo es posible discutirlo. Yo agradeceros a la presencia de ambos y de todos vosotros en la tertulia de esta semana. Yo creo que ha sido reflexiva, podemos decir, y bastante informativa, por lo menos para quien nos haya seguido. No lo hemos hecho con un sentido de alarma, pero solo de información, porque creo que la información es lo mejor, y si es buena información y de manera directa con vuestra experiencia y conocimiento, pues es mucho mejor. Nada más, hasta la semana que viene y de nuevo estaré con ustedes en esta tertulia de Huelva en la Mirilla.